Hay momentos en la vida donde el silencio que sentimos en casa no es paz, sino una opresión que no sabemos explicar. Las discusiones constantes, el miedo que no se va, la ansiedad que nos despierta en la noche. ¿De dónde viene todo esto? Podría ser que hemos subestimado la realidad de la batalla espiritual. ¿Y si te dijera que hay palabras tan poderosas en la Escritura que cuando se pronuncian con fe hacen temblar al infierno? Sí, el diablo odia estas Escrituras. No las tolera, las conoce. Y cuando las usas con autoridad, en el nombre de Jesús, no hay sombra que permanezca en tu hogar. Tal vez has sentido que algo invisible está robando tu paz, tu fe, tu gozo. No es tu imaginación, y tampoco estás solo. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una verdad espiritual revelada en la palabra eterna de Dios. Hay versículos que no solo consuelan, sino que confrontan, no solo sanan, sino que también expulsan. Hoy vamos a usarlos. Hoy vamos a declarar que tu casa no será terreno de oscuridad, sino lugar de luz, de libertad y de la presencia del Espíritu Santo. Este mensaje no es para oídos curiosos, es para corazones decididos, para aquellos que están cansados de vivir oprimidos, para los que claman en secreto: Señor, restaura mi casa, protege mi familia, libéranos. Y Dios ha escuchado, por eso no te muevas. Lo que compartiré en los próximos minutos puede ser la llave que transforme por completo la atmósfera espiritual de tu hogar. Quédate hasta el final. Y si este mensaje enciende algo en tu espíritu, compártelo con alguien que lo necesite. Porque donde dos o más se unen en el nombre de Jesús, el cielo se manifiesta y las tinieblas huyen. Hay un susurro que no viene de Dios. Es un eco frío, casi imperceptible, que se arrastra por las grietas de los pensamientos, se oculta detrás de las emociones inestables y se introduce en la rutina diaria sin ser invitado. Ese susurro dice: no cambiará nada, ya lo has intentado todo. Tu casa está rota, tu fe está débil. Dios no te escucha. No lo oyes con tus oídos, pero lo sientes en el alma. Es la voz antigua de la serpiente, la misma que habló en el Edén, la misma que ha querido siempre distorsionar la verdad, sembrar duda, dividir y robar lo que Dios ha plantado con amor. El enemigo no comienza su obra con estruendo. Él sabe que el caos se construye lentamente, con argumentos disfrazados de lógica, con distracciones inocentes, con pequeñas puertas abiertas por donde entran grandes tormentas. No necesitas ver una figura oscura para saber que el enemigo ha entrado. Basta ver cómo el amor se enfría en el matrimonio, cómo los hijos se distancian, cómo la oración se apaga, cómo el nombre de Jesús ya no se menciona con ternura sino con indiferencia o resignación. Y sin embargo, no estamos desamparados, porque aunque el enemigo sea real, más real aún es la victoria de Cristo. No hemos sido llamados a vivir a la defensiva, temiendo lo invisible. Hemos sido llamados a resistir firmes, a ponernos la armadura, a declarar lo que está escrito, a hacer de nuestra casa un altar y no un campo de ruinas. Porque la Escritura no es solo consuelo, es arma, es fuego, es espada. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este versículo es el primero que el enemigo odia. Porque cuando tú reconoces que tu lucha no es contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tu hijo rebelde o tu jefe injusto, sino contra fuerzas espirituales que buscan tu destrucción, algo despierta dentro de ti. Te das cuenta que no estás peleando en vano, que no estás perdiendo la cabeza ni exagerando, que hay una guerra espiritual real y más aún, que puedes pelearla, que Dios no te dejó sin armas, que tu clamor no es ignorado en el cielo, que cada vez que decides orar en vez de gritar,
perdonar en vez de atacar, bendecir en vez de maldecir. Estás venciendo en un campo que no se ve, pero que define tu paz. Efesios 6:12 abre los ojos del alma. Es como si Dios te quitara el velo y te dijera: mira más allá, no te dejes engañar. Hay algo más profundo sucediendo y tú no estás solo en esta batalla. Porque todo el pasaje de Efesios no solo revela al enemigo, sino que proclama que tenemos armadura. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra. Todas ellas están a tu disposición, no para usarlas con miedo, sino con autoridad. Es curioso cómo el enemigo quiere que creas que eres débil, que no tienes voz, que tu oración no pasa del techo. Pero él mismo tiembla cuando alguien decide creer la palabra. No cuando la repite como fórmula vacía, sino cuando la proclama como verdad vivida. Cuando te pones de pie, aún temblando, y dices: mi lucha no es contra mi familia, es contra las tinieblas, pero yo he sido llamado a vencer con Cristo. Si tan solo pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales lo que ocurre cuando una madre ora por su hijo de madrugada, cuando un esposo, aún con el corazón roto, se arrodilla y dice: Señor, restaura mi hogar. Cuando una mujer levanta sus manos en medio del caos y declara: mi casa es territorio del Espíritu Santo. Si pudiéramos ver cómo retroceden los demonios, cómo se sacude el infierno, cómo se abren caminos en la atmósfera espiritual, no dudaríamos ni un segundo en tomar la palabra cada mañana como nuestra espada. Pero lo hermoso de la fe es que no necesita ver para creer. Cree y entonces ve. Por eso, el primer paso de esta batalla es reconocer el campo de guerra. Mientras creas que todo es físico, seguirás desgastándote peleando con las personas. Pero cuando entiendes que hay un mundo espiritual más real que tus emociones, todo cambia. Ya no reaccionas con la carne, sino que respondes con el espíritu. Y no estás solo en este llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha estado entrenando a sus hijos para la guerra. David no venció a Goliat con una espada, lo venció con fe y con la palabra. Jesús no venció al diablo en el desierto con poder físico, sino declarando lo que estaba escrito. Cada vez que dijo: escrito está, los argumentos del enemigo se deshacían. No hay argumento que resista la palabra de Dios en la boca de un hijo obediente. Hoy es tu turno. Hoy te toca a ti tomar esta espada. No tienes que sentirte fuerte para usarla. Solo necesitas creer que Dios no miente, que lo que Él ha dicho es verdad, y que su verdad es más poderosa que cualquier mentira que el infierno haya sembrado en tu corazón. Tal vez no veas un cambio instantáneo. Tal vez el enemigo intente resistir. Pero cada vez que repites lo que Dios ha dicho, estás minando sus fortalezas, estás haciendo temblar sus estructuras. Y llegará el momento en que no podrá resistir más. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden quedarse. Así que empieza hoy declarando Efesios 6:12 sobre tu vida, tu casa, tus pensamientos. No estás peleando contra carne y sangre, estás peleando por lo que más amas. Y la buena noticia es que no estás peleando solo. El capitán de los ejércitos va contigo. Hay un poder que se desata no cuando gritamos, ni cuando peleamos con nuestras fuerzas, sino cuando hablamos lo que Dios ya ha dicho. El infierno tiembla no ante nuestra voz humana, sino ante la voz de Dios saliendo por nuestros labios, porque cuando tú repites una escritura con fe, estás soltando sobre tu casa la misma autoridad que formó los cielos y la tierra. El enemigo no teme tus emociones, pero sí teme la palabra viva, operando en una boca creyente. Es por eso que ha hecho tanto esfuerzo en convencerte de que leer la Biblia es aburrido, que no entiendes nada, que no sirve para tu situación, porque sabe que si tú descubres lo que tienes en tus manos, dejarás de ser una víctima y te convertirás en una amenaza. La palabra de Dios no es letra muerta, no es un libro antiguo, es espíritu y es vida, es alimento, es fuego, es martillo que quebranta la piedra.
Cuando la pronuncias en medio de una situación oscura, no estás simplemente diciendo un texto, estás lanzando luz en el reino de las tinieblas. Estás liberando verdad donde hay confusión. Estás soltando sanidad donde hay ruina. Estás estableciendo el reino de Dios en un territorio que el enemigo había reclamado. Jesús mismo nos mostró el modelo. Cuando fue llevado al desierto, por el Espíritu fue tentado por el diablo no una ni dos, sino 3 veces. Y en cada ocasión, su respuesta fue la misma. Escrito está. Lucas 4:4, 4:8, 4:12. No debatió, no gritó, no discutió. Declaró la Escritura, y el enemigo no pudo resistir, porque no hay argumento del infierno que pueda anular una verdad eterna. Ese momento en el desierto fue más que una historia. Fue una revelación de estrategia espiritual. Jesús no estaba actuando por impulso. Él sabía que estaba enseñándonos cómo pelear. Él, siendo el Verbo mismo, nos mostró que incluso Él recurría a la palabra escrita. Porque cuando citas la palabra con fe, no estás hablando por ti mismo, estás hablando desde la eternidad. Y aquí está el segundo versículo que el diablo odia con todo su ser. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo revela un principio espiritual inquebrantable. La sumisión a Dios desactiva la influencia del enemigo y la resistencia activa la expulsión del mal. El orden es clave. Primero, sométete a Dios. Rinde tu corazón. Alinea tu vida. Reconoce su autoridad. Luego, resiste. No con tus fuerzas, sino desde esa posición de obediencia. Y el resultado no es incierto. No dice, quizás el diablo se aleje. Dice, huirá. No caminará lentamente. No se quedará analizando. Huirá. Porque donde hay rendición verdadera, hay presencia de Dios. Y donde está Dios, las tinieblas no pueden permanecer. Pero el enemigo ha tergiversado esta verdad. Ha convencido a muchos de que resistir al diablo es simplemente decir frases religiosas. Pero sin sumisión previa, esas palabras no tienen peso. Los hijos de Seba aprendieron esto de la peor forma. En Hechos 19, intentaron expulsar demonios diciendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, os ordeno que salgáis. Pero los espíritus malignos les respondieron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre endemoniado los atacó y los desnudó. ¿Por qué? Porque no basta con conocer el nombre. Hay que estar bajo la autoridad del nombre. Y eso solo ocurre cuando hay sumisión. Cuando decides vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando tu vida, tus decisiones, tus palabras y tus pensamientos comienzan a reflejar una rendición genuina. Ahí es cuando tu voz pesa en el mundo espiritual. Ahí es cuando puedes resistir y ver al enemigo huir. Santiago 4:7 es un arma de doble filo. Nos recuerda que no se trata solo de pelear, sino de vivir rendidos. Y quizás por eso el enemigo odia tanto este versículo, porque sabe que una vida sometida a Dios es una vida inaccesible para él. Puedes estar rodeado de problemas, pero si estás sometido a Dios, tu alma está firme. Puedes ser atacado, pero no vencido, porque estás plantado sobre la roca. Y someterse no es debilidad, es fortaleza en su forma más pura. Es decir, Señor, no quiero tener el control, tú lo tienes. No quiero actuar por impulso, quiero actuar por tu espíritu. No quiero vivir a mi manera, quiero vivir para tu gloria. Es esa entrega profunda lo que desata una autoridad silenciosa pero poderosa. No necesitas gritar al infierno, basta con estar alineado con el cielo. Es allí donde la resistencia se vuelve efectiva. Resistir no es solo decir no al pecado, es decir sí a Dios con tal convicción que lo demás pierde poder. Es mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere ceder. Es pararte sobre la palabra cuando tus emociones te traicionan.
es seguir adorando cuando la respuesta aún no llega. Es declarar Dios es fiel, incluso con lágrimas en los ojos. Y cuando haces esto, no estás resistiendo solo. El Espíritu Santo te fortalece, los ángeles te rodean, el cielo te respalda y el diablo huye. Porque no puede tocar lo que está bajo el abrigo del Altísimo, no puede destruir lo que está rendido a la voluntad del Padre, no puede entrar donde Cristo es Señor. Así que hoy, vuelve a declarar esta verdad sobre tu hogar. Nos sometemos a Dios, resistimos al enemigo y Él huirá. No es un deseo, es una promesa, escrita, sellada, irrevocable, y el infierno lo sabe. Las grandes derrotas no siempre comienzan con un gran pecado. Muchas veces, todo empieza con una pequeña grieta, una palabra dicha con enojo, una decisión que se hace sin oración, un compromiso con el mundo que parece inocente. Y así, poco a poco, lo que era un muro firme de fe comienza a agrietarse. No se nota al principio. La familia sigue su rutina. El alma sigue cantando de vez en cuando. Pero el enemigo, como ladrón astuto, observa en silencio. Él no entra derribando la puerta. Él busca la rendija por donde deslizar su veneno, porque sabe que si puede hacerte ignorar la autoridad espiritual que Dios te ha dado, puede gobernar el ambiente sin que tú lo sepas. Y esto es precisamente lo que sucedió con un hombre llamado Acán en el libro de Josué. Después de que el pueblo de Israel venciera a Jericó por el poder de Dios, se les ordenó que no tomaran para sí ningún botín. Todo lo conquistado debía consagrarse al Señor, pero Acán desobedeció. Tomó lo que no debía. Ocultó un manto babilónico, plata y oro en su tienda. Nadie lo vio. Todo parecía estar bien. Pero cuando Israel fue a pelear la siguiente batalla contra un enemigo menor, fueron vencidos. Murieron hombres inocentes. La presencia de Dios se retiró. Josué cayó al suelo, confundido, clamando: ¿Por qué, Señor? Y Dios respondió con firmeza: Israel ha pecado. Han tomado lo que era anatema. No podré estar con ustedes hasta que lo destruyan. Josué 7:11-12. Una acción secreta, una grieta ignorada, había contaminado todo el campamento. La Itzim, autoridad espiritual, se había roto. El enemigo había ganado espacio, no porque fuera más fuerte, sino porque el pueblo dejó de obedecer. Este es uno de los principios más ignorados hoy en día. Vivimos en tiempos donde se menosprecia la autoridad espiritual, donde los hogares han dejado de tener un altar, donde los padres ya no oran juntos, donde los hijos crecen sin ver a sus padres buscar a Dios con lágrimas, y el enemigo aprovecha esa indiferencia, porque un hogar sin autoridad espiritual es un campo sin defensa. Puede haber muros físicos, seguridad en las puertas, pero si no hay cobertura espiritual, el enemigo entrará sin resistencia. Y aquí es donde el tercer versículo se vuelve esencial, porque expone esta verdad con claridad y ofrece la solución con poder. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Este versículo es breve, pero es una bomba espiritual. Dios no está hablando al mundo, está hablando a su iglesia, a los creyentes, a ti y a mí, y nos dice: no le des espacio, no le abras la puerta, no negocies con su voz, no toleres sus argumentos, porque cuando tú ignoras la autoridad que Dios te dio en tu casa, estás cediendo terreno al enemigo. ¿Y cómo se le da lugar al diablo? A veces es con una decisión, otras veces es con un silencio, a veces es con palabras que maldicen, otras veces es con pensamientos que no se filtran. La amargura, el orgullo, la desobediencia, la falta de perdón, todas son grietas. No parecen peligrosas al inicio, pero por allí se infiltra la oscuridad, y cuando menos lo esperas, el ambiente cambia. La paz se va, la oración se vuelve difícil, el amor se enfría, y todo parece desconectado. Pero aquí está la buena noticia: lo que se abrió, puede cerrarse. Lo que fue cedido puede ser recuperado.
la autoridad espiritual puede ser restaurada, porque el enemigo solo permanece donde se le permite, y tú no fuiste llamado a tolerarlo. Fuiste llamado a resistirlo, a sacarlo, a declarar que tu hogar no es lugar para demonios, sino para la gloria de Dios. Y esto comienza con una decisión: revisar tu corazón, examinar tu casa, no con condenación, sino con la luz del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que revele toda grieta, que muestre si hay algo escondido, como el manto de Acán, que saque a la luz lo que pueda estar permitiendo opresión, y cuando Él lo muestre, obedecer. No justificarlo, no posponerlo, no debatirlo, obedecer, porque la obediencia abre el cielo. Cuando Josué obedeció y purificó el campamento, Dios volvió a pelear por Israel. La presencia regresó. La victoria fue restaurada. Y lo mismo puede pasar en tu hogar. Tal vez no sea fácil. Tal vez implique pedir perdón, confesar, dejar hábitos, cortar relaciones. Pero vale la pena. Porque donde hay obediencia hay autoridad. Y donde hay autoridad, el diablo no puede permanecer. Efesios 4:27 debe ser declarado con convicción. No doy lugar al diablo, ni en mi mente, ni en mis palabras, ni en mi cama, ni en mis hijos. Este hogar es de Cristo. Esta casa está cubierta por su sangre. Esta familia se somete a su voluntad. Y cuando haces esto, el enemigo pierde acceso. Tal vez intente tocar la puerta de nuevo, pero no encontrará entrada, porque tu vida estará sellada por la obediencia. Y eso es una muralla de fuego. No necesitas gritar para que el infierno retroceda. Solo necesitas caminar en obediencia, porque la autoridad espiritual no se basa en emociones, sino en rendición. Y cuando te rindes a Dios, lo que está fuera de su voluntad no puede resistir. Hoy, pide al Espíritu que te muestre las grietas. Él no lo hará con acusación, sino con amor. Y cuando lo haga, responde con obediencia, porque cada acto de obediencia es una piedra más en el muro de protección que rodea tu hogar. Y cuando ese muro está completo, ninguna arma forjada podrá prosperar contra ti. Hay un nombre que no es simplemente un sonido, no es una fórmula ni un adorno para terminar oraciones. Es un nombre que sacude los cielos, que hace temblar los cimientos del infierno, que trae luz donde ha habido tinieblas por generaciones. Ese nombre es Jesús. Y cuando lo mencionamos con fe, con reverencia y con rendición, no hay cadena que no se rompa, ni demonio que pueda resistir. Pero lo hemos escuchado tanto que a veces olvidamos lo que realmente significa. Jesús no es un nombre cualquiera, no es solo la figura central de una religión. Es el Hijo del Dios viviente, el Alfa y la Omega, el Cordero inmolado y el León de Judá. A través de Él todo fue creado, y en Él todo se sostiene. Su nombre no es solo poderoso por lo que representa, sino por lo que contiene, porque en ese nombre habita toda autoridad, toda gracia, toda verdad, todo juicio y toda victoria. El enemigo sabe esto. Por eso ha trabajado por siglos para que el nombre de Jesús se trivialice, se convierta en rutina, se vuelva mecánico, porque él sabe que si un hijo de Dios se atreve a proclamar ese nombre con convicción y pureza, se desatan guerras en el mundo espiritual, porque donde se proclama a Jesús, las tinieblas pierden dominio. En el libro de los Hechos encontramos una historia que desnuda esta realidad espiritual. Los hijos de un tal Esceva, un sacerdote judío, intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Vieron cómo Pablo echaba fuera demonios y pensaron que podían imitarlo. Así que se acercaron a un hombre poseído y dijeron: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgáis». Hechos 19:13. Pero el espíritu maligno respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». Y lo que siguió fue una humillación pública. El endemoniado saltó sobre ellos, los golpeó y los dejó desnudos y heridos.
¿qué faltaba? No el nombre, sino la relación. Porque el nombre de Jesús no es una palabra mágica, es una autoridad que fluye de una relación. Pablo tenía autoridad porque estaba sometido, caminaba con Dios, vivía rendido al Espíritu. Los demonios lo conocían, no porque gritara fuerte, sino porque llevaba el fuego del cielo en su vida. Los hijos de Seba solo imitaban. Querían resultados sin obediencia, querían poder sin rendición. Y aquí está el cuarto versículo, que el enemigo odia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 17. Este versículo no solo es una instrucción, es un principio de guerra espiritual. Nos dice que todo, sí, todo, debe hacerse bajo el señorío de Jesús. Cuando tú vives así, cada palabra que sale de tu boca lleva autoridad. Cada acción, por sencilla que parezca, lleva respaldo del cielo. Cuando limpias tu casa, cocinas para tu familia, vas al trabajo, oras por un enfermo o tomas una decisión, si todo lo haces en el nombre de Jesús, el enemigo no encuentra grietas, porque tu vida está cubierta, protegida, dirigida. El nombre de Jesús no es solo para momentos de crisis, es para cada momento. Es la atmósfera en la que debemos vivir. Es el perfume que debe impregnar nuestras conversaciones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, porque donde se salta ese nombre, el infierno pierde territorio. El enemigo odia un hogar donde se nombra a Jesús con amor y autoridad, donde se ora en su nombre, se canta en su nombre, se educa a los hijos en su nombre, donde se toma la cena familiar en su presencia. Porque allí la atmósfera cambia. Lo invisible se alinea con el cielo. Por eso, cuando proclamas, Jesús es Señor de esta casa, no estás diciendo una frase bonita, estás firmando un decreto espiritual, estás levantando un estandarte, estás marcando tu territorio con luz. Y los espíritus que rondaban en la oscuridad saben que ya no pueden quedarse, porque no pueden resistir donde el nombre ha sido entronado. Pero hay algo más profundo aquí. No basta con proclamarlo una vez, hay que vivirlo. Porque cuando nuestras palabras se alinean con nuestras acciones, el nombre de Jesús se vuelve una fortaleza alrededor de nosotros. Es como si un muro de gloria rodeara nuestro hogar. Las discusiones se calman, el temor retrocede, el caos se ordena, porque el Señor de la paz ha sido invitado a reinar. Muchos quieren milagros en sus casas, pero siguen viviendo como si Jesús fuera un invitado ocasional, no el dueño. Quieren protección, pero no quieren su gobierno, y eso no funciona. El nombre de Jesús no es para usarlo en emergencia, es para rendirse a Él cada día, porque cuando Jesús es el centro, lo demás encuentra su lugar. Y quizás tú digas, pero mi casa está rota, hay pecado, hay rebelión, hay cosas que no puedo controlar. Y es cierto, pero también es cierto que todo puede comenzar a cambiar con una sola voz que se levante. Una madre que dice, Señor Jesús, te entrego esta casa. Un padre que declara, Jesús reina en mi matrimonio. Un hijo que se arrodilla y clama, Jesús rompe estas cadenas. Él no necesita un ambiente perfecto para entrar, solo necesita un corazón dispuesto, porque ese nombre, exaltado desde la fe, es como un río que limpia, sana, restaura. Es una luz que penetra los rincones más oscuros. Es una bandera que dice, aquí manda el Cordero. Y cuando eso sucede, los demonios no tienen opción. Deben irse, no por ti, no por tu fuerza, sino por el nombre que está sobre todo nombre. Hoy te invito a que hagas todo en el nombre de Jesús, desde lo más cotidiano hasta lo más espiritual. Declara ese nombre sobre tu cama, sobre tus hijos, sobre tu mesa, sobre tus pensamientos. Escríbelo si hace falta. Póntelo en el corazón y verás cómo el ambiente empieza a cambiar. Porque donde se levanta el nombre de Jesús, se establece el reino de Dios. Hay momentos en los que las palabras ya no alcanzan. Has orado,
has clamado, has citado versículos, pero el ambiente sigue denso, la oscuridad no se va. Y el silencio pesa como un muro invisible. ¿Qué hacer cuando la batalla parece estancada? ¿Qué arma queda cuando la mente está agotada y el alma herida? La respuesta que muchos ignoran, pero que tiene un poder inmenso, es esta: alaba. Sí, alaba. Porque la alabanza no es una reacción a lo que sientes, sino una declaración de lo que crees. Y cuando se levanta alabanza en medio de la guerra, el infierno se confunde. El enemigo no soporta la alabanza, le hiere, le silencia, porque él fue creado como querubín musical y quiso usurpar la adoración que solo a Dios pertenece. Fue lanzado del cielo por querer recibir lo que no le correspondía. Desde entonces, odia cada acto genuino de adoración, porque le recuerda lo que perdió para siempre, y le recuerda que tú, siendo de carne y hueso, puedes ofrecerle al Dios eterno lo que Él jamás podrá volver a favorecer: alabanza desde un corazón redimido. Pero no cualquier alabanza tiene poder. No se trata de cantar por cantar, ni de poner música cristiana de fondo. La alabanza que transforma atmósferas es la que nace de la fe, la que brota en medio del dolor, la que se levanta en obediencia cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es esa alabanza que dice: aunque no vea, yo te exalto; aunque no entienda, yo confío; aunque todo esté en ruinas, tú sigues siendo Dios. Y para ilustrarlo, no hay mejor historia que la de Josafat, rey de Judá. En 2 Crónicas 20, una gran multitud de enemigos se levantó contra él. Era una amenaza real, una guerra que no podían ganar por medios humanos. El rey no buscó alianzas ni fortificó sus muros. Hizo algo impensado. Convocó al pueblo a ayunar y orar. Y cuando llegó la hora de enfrentar al enemigo, designó cantores, sí cantores, para que fueran al frente del ejército cantando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mientras ellos alababan, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. No tuvieron que levantar espada. No fue una victoria por fuerza, fue una victoria por alabanza. El enemigo fue derrotado por una atmósfera llena de adoración. Y esto nos lleva al 5º versículo que el diablo odia. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5, 16, 18. El enemigo odia esta verdad, porque sabe que cuando una persona entra en esta dimensión, se vuelve intocable. ¿Cómo se puede derribar a alguien que en lugar de quejarse, alaba? ¿Cómo se puede oprimir a quien transforma su valle de lágrimas en altar de adoración? ¿Cómo se puede apagar a quien ora sin cesar y da gracias en medio de la tormenta? Vivir con este espíritu de gozo, oración y gratitud es levantar una muralla espiritual alrededor de tu hogar. Es decidir que tu casa no será gobernada por el estado de ánimo, ni por las noticias, ni por los problemas. Será gobernada por la presencia de Dios, porque donde hay alabanza, Dios habita. Él no solo visita, Él establece su trono. Y donde Él está, las tinieblas deben irse. Muchos hogares están en crisis no por falta de fe, sino por falta de alabanza. Se ora, pero no se alaba. Se suplica, pero no se canta. Se declara la palabra, pero se ha perdido la expresión de gozo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que vivas apagado, serio, resignado. Pero cuando decides alabar, algo se rompe. Es como abrir ventanas en una habitación cerrada. El aire cambia. La atmósfera se oxigena. El espíritu se eleva. No necesitas tener voz de cantante. Tu alabanza no depende de tu tono, sino de tu corazón. Puedes cantar en la cocina, mientras trabajas, mientras limpias, mientras cuidas a tus hijos. Puedes declarar: Dios es bueno en medio del caos.
Puedes poner música que exalte a Cristo y llenar el ambiente de su presencia. No es emocionalismo, es estrategia espiritual. El enemigo quiere que calles porque tu alabanza es un arma. Y más aún, tu alabanza puede sanar generaciones. Hay cadenas familiares que no se rompen con consejos, sino con adoración. Hay heridas que no se curan con palabras humanas, sino con la presencia de Dios fluyendo mientras tú cantas. Hay puertas que se abren cuando decides glorificar a Dios en medio de tu desierto. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no se quejaron, no reclamaron justicia, no maldijeron su situación. En la cárcel, con dolor, encadenados, ellos oraban y cantaban himnos. Y a medianoche, la tierra tembló. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, no por un milagro aislado, sino porque la alabanza había invadido el lugar. Y cuando la alabanza verdadera llega, el cielo responde. Tu hogar puede ser esa cárcel que se convierte en santuario. Tal vez haya oscuridad, gritos, tensiones. Pero si tú decides encender una vela de alabanza, la oscuridad comenzará a retroceder. Porque no importa cuán grande sea el enemigo, él no puede quedarse donde. Dios es exaltado. Hoy decide cambiar el ambiente de tu casa. No esperes a sentir. Empieza a alabar. Pon una canción que glorifique a Cristo. Lee un salmo en voz alta. Agradece por lo poco o por lo mucho. Invita al Espíritu Santo con tu adoración. Y verás cómo algo comienza a moverse. Porque donde hay alabanza, hay libertad. El enemigo tiembla cuando una familia se pone de rodillas. No porque la posición física tenga poder por sí misma, sino porque lo que ocurre en el corazón de una familia rendida a Dios es algo que trasciende el plano natural. Una casa donde hay oración no es solo una estructura con paredes, es una fortaleza celestial, un altar encendido, un campo donde los ángeles acampan y la gloria de Dios se manifiesta. El infierno lo sabe. Por eso hace tanto esfuerzo para apagar la llama de la intercesión. ¿Cuándo fue la última vez que toda tu casa se detuvo para orar junta? ¿Cuándo fue la última vez que se tomó de las manos, se cerraron los ojos y se declaró: Señor, ¿te necesitamos? En muchos hogares se habla de Dios, se canta de Dios, se escucha acerca de Dios, pero ya no se ora a Dios como familia. Cada quien con su ritmo, con su rutina, con su fe individual. Pero se ha perdido la fuerza de la unidad. Y sin unidad, el enemigo gana terreno. La Escritura dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. ¿Te das cuenta del poder que hay en la intercesión familiar? No es simplemente una práctica devocional. Es una declaración de territorio. Cuando un padre ora con su esposa, con sus hijos, con fe y humildad, está estableciendo en lo invisible un gobierno espiritual. Está diciendo al enemigo: esta casa tiene dueño y no eres tú. El libro de Job nos muestra a un hombre que entendía este principio. La Biblia dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos constantemente, por si acaso hubiesen pecado en su corazón. Job 1:5. No lo hacía por religiosidad. Lo hacía porque sabía que su intercesión como padre podía marcar la diferencia en el destino espiritual de su familia. Él no controlaba sus decisiones, pero sí protegía su atmósfera. Su oración era como un cerco invisible que rodeaba su casa. Y aunque luego el enemigo lo tocó, fue porque Dios lo permitió para un propósito mayor. Pero la lección permanece. El enemigo no puede entrar libremente donde hay cobertura espiritual. Y tal vez tú digas: pero yo estoy solo, mi pareja no cree, mis hijos están lejos de Dios. Y es verdad. A veces la intercesión es un camino solitario, pero nunca es en vano. Porque uno solo puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000. Deuteronomio 32:30. Una sola persona que se pone de pie espiritualmente en una casa puede desatar movimientos que cambiarán generaciones.
La oración de una madre ha salvado hijos del abismo. El clamor de un esposo ha traído restauración sobre un matrimonio al borde del divorcio. El llanto secreto de un hijo ha sido el inicio del despertar de una familia dormida. Hoy quiero que recuerdes los 5 versículos que hemos declarado hasta ahora, no como textos sueltos, sino como un ejército organizado. Cada uno cumple una función. Juntos forman una estrategia de guerra espiritual. Efesios 6:12 te recuerda que no estás luchando contra personas, sino contra fuerzas espirituales. Santiago 4:7 te da el orden de la victoria: someterte a Dios y luego resistir al diablo. Efesios 4:27 te advierte: no le des lugar al enemigo ni por una grieta. Colosenses 3:17 te establece: todo lo que hagas, hazlo bajo el nombre de Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16-18 te instruye a mantener un ambiente de gozo, oración y gratitud constante. ¿Ves el patrón? Primero reconoces la guerra, luego te alineas, después cierras puertas, actúas bajo la autoridad de Cristo y finalmente mantienes el fuego encendido con alabanza y gratitud. Esta no es solo una secuencia lógica, es una estrategia celestial. Y cuando una familia la toma en serio, el infierno pierde dominio. Pero esto no se logra solo con palabras. Se necesita acción. Se necesita construir el altar familiar. No se trata de rituales largos, ni de discursos complicados. Se trata de momentos reales, de apagar la televisión un momento y decir: vamos a orar juntos. De sentarse a la mesa y decir: antes de comer vamos a agradecer. De bendecir a tus hijos antes de dormir. De orar con tu esposa antes de salir de casa. Son actos sencillos, pero tienen repercusiones eternas. Y si el ambiente en tu hogar está cargado, si hay tensión, confusión, pesadez, comienza con una oración. No esperes que todos estén de acuerdo. No te frustres si se resisten. Solo comienza. Tú eres el primero. Tú eres la puerta. Tú eres el que enciende la lámpara. Y cuando la luz se enciende, las tinieblas no pueden quedarse. A veces, el enemigo no huye porque no se le ha confrontado con perseverancia. Oramos una vez y nos rendimos. Pero Dios busca intercesores que no se cansen, que no se detengan, que entiendan que su batalla es por almas, por generaciones, por propósitos eternos. Y tú, amado, has sido llamado a esa batalla, no con desesperación, sino con fe, no con temor, sino con autoridad, no en soledad, sino con el respaldo del cielo. Hoy es el día para volver a orar como familia, para tomar de nuevo esa posición de autoridad espiritual que quizás se ha perdido, para decir: Señor, aunque mi casa no sea perfecta, tú eres bienvenido aquí. Y mientras haya un corazón que te clame, el fuego no se apagará. Así que levántate, no con tus fuerzas, sino con su espíritu. Vuelve a tu altar. Vuelve a la oración. Vuelve a la unidad. Porque cuando una familia se pone de rodillas, el cielo se abre y el infierno tiembla. A veces el enemigo no entra por la puerta principal. No lo hace con fuerza, ni con ruido, ni con violencia. Entra por una conversación inofensiva, una distracción constante, un pensamiento que parece razonable, pero que lentamente aparta el corazón de lo eterno. Porque su mayor arma no es el ataque directo, es el engaño. Y es por eso que incluso después de declarar la palabra, resistir al diablo, cerrar puertas, exaltar el nombre de Jesús y alabar con gratitud, aún necesitamos una ayuda constante, una guía viva que nos mantenga atentos, sensibles y alertas en el Espíritu. Esa guía es el Espíritu Santo. Él no es un concepto, no es una energía, no es una emoción fuerte que se siente en momentos de adoración. Él es Dios, es la presencia del Padre y del Hijo habitando en nosotros. Es el que escudriña lo profundo, que revela lo oculto, que da discernimiento donde los sentidos naturales no alcanzan.
Y si deseamos mantener nuestros hogares libres de opresión, si queremos vivir con libertad duradera y no solo con alivios temporales, debemos caminar con Él todos los días, en todo momento. Jesús mismo dependía del Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Fue concebido por Él, ungido por Él, guiado por Él al desierto y lleno de Él para predicar y sanar. ¿Cómo podríamos pensar que podemos vivir la vida cristiana y mantener nuestras casas en orden espiritual sin esa misma guía? El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que no basta con tener buenas intenciones o conocimiento bíblico. Necesitamos discernimiento. Y el discernimiento solo se recibe cuando vivimos conectados con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tomamos decisiones aparentemente pequeñas que luego producen caos en nuestra vida familiar? ¿Cuántas veces aceptamos influencias, contenidos, amistades, hábitos, sin consultar al Espíritu? Y después cosechamos división, frialdad, confusión. No porque seamos malos, sino porque actuamos sin luz. Y donde falta luz, las sombras se instalan. El enemigo sabe que si puede anestesiar tu sensibilidad espiritual, puede sembrar trampas sin que las notes. Él no necesita atacarte si puede convencerte de bajar la guardia. Por eso uno de sus trabajos favoritos es entorpecer nuestra comunión con el Espíritu. Nos hace pensar que no es tan importante, que podemos manejar la vida con sabiduría humana, con experiencia, con lógica. Pero sin discernimiento espiritual, el enemigo siembra en nuestro corazón semillas que parecen buenas, hasta que brotan en destrucción. Y aquí es donde debemos volver a depender cada día del Espíritu Santo. No como una opción, sino como una necesidad. Porque cuando Él reina en tu vida, comienza a revelarte cosas que tú no veías. Cosas en ti, en tus hábitos, en tu casa, que necesitan ser corregidas. Y cuando obedeces su voz, la atmósfera cambia. El Espíritu Santo no grita, no empuja, no invade. Él susurra, Él convence, Él guía, Él toca la puerta. Y cuando le damos lugar, empieza a limpiar, a purificar, a alinear todo lo que está torcido. Y lo hace con amor. No condena, no humilla. Él transforma desde adentro. Recuerdo las palabras de David en el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración no es solo personal. Puede ser también una oración familiar. Espíritu Santo, examina nuestra casa, revisa nuestras prioridades, limpia lo que no vemos, revela lo que hemos tolerado sin darnos cuenta, porque Él lo ve todo, y donde hay disposición, Él actúa con poder. Hay hogares donde el caos espiritual ha llegado no por pecado evidente, sino por una acumulación de decisiones no consultadas, series que se ven sin filtro, palabras que se dicen sin cuidado, relaciones que se mantienen sin discernimiento, y todo eso, poco a poco, va apagando la sensibilidad al espíritu. La conciencia se adormece, el alma se reseca, la atmósfera se contamina, y sin darnos cuenta, dejamos de sentir la presencia que antes era tan tangible. Pero el espíritu no se aleja por capricho, se aparta cuando no es honrado, cuando lo ignoramos repetidamente. Pero si hoy decides invitarlo de nuevo, si hoy te arrepientes y le dices con sinceridad, Espíritu Santo, vuelve a llenar esta casa, Él vendrá, porque Él anhela comunión contigo más de lo que tú puedes imaginar. Y cuando Él vuelve, todo cambia. Su presencia trae orden, trae pureza, trae paz. Empieza a despertar lo que estaba dormido, a sanar lo que estaba roto, a corregir lo que estaba torcido, y lo hace con ternura pero con autoridad.
porque Él no viene a entretenernos, viene a santificarnos. Hoy más que nunca necesitamos hogares llenos del Espíritu. No solo personas, sino familias enteras, niños que oren con sus padres, esposos que escuchen su voz juntos, ambientes donde lo primero no sea la pantalla, sino la presencia, donde el Espíritu pueda moverse con libertad, sin encontrar resistencia. Y no se trata de perfección, se trata de hambre, de apertura, de decir: Espíritu Santo, esta casa es tuya. No solo mi domingo, no solo mi devocional, todo, cada cuarto, cada conversación, cada decisión. Guíanos, corrígenos, protégenos, líbranos de lo oculto, porque Él no solo revela trampas, también nos da la victoria sobre ellas. Si deseas vivir libre, si deseas que tu familia viva sin cadenas, sin ciclos repetitivos de dolor, camina con el Espíritu. Déjalo liderar, escucha su voz, obedece cuando corrige, alégrate cuando consuela, porque donde Él está, hay libertad, y donde hay libertad, el enemigo no puede permanecer. Hay una verdad que no puede ser ignorada por más tiempo. El enemigo no tiene la última palabra, la tiene Jesús. La tuvo cuando dijo: consumado es. La tiene ahora cuando intercede por ti desde el trono celestial, y la tendrá el día glorioso en que regrese como Rey de reyes y Señor de señores. Cada lágrima que has derramado, cada oración hecha en secreto, cada versículo proclamado en fe, nada ha sido en vano, porque en el mundo espiritual, cada acto de obediencia es un grito de victoria, y la victoria final ya fue decretada en la cruz. El enemigo es real, sí, actúa, ataca, engaña, pero su derrota no es futura, es histórica. Cristo lo desarmó, Cristo lo exhibió, Cristo lo humilló, y tú, al estar en Cristo, participas de ese triunfo. Ya no eres esclavo, ya no estás bajo condenación, no peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Y eso cambia todo, porque no estás mendigando paz, ni luchando por mantener a tu familia de pie por tus propias fuerzas. Estás afirmándote sobre una roca eterna, y esa roca es Jesucristo. La Escritura dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo el diablo lo odia con todo su ser, porque es un memorial eterno de su humillación. Es el acta de su derrota firmada con la sangre del Cordero. Cada vez que tú lo declaras, estás recordando al infierno que fue vencido, que su autoridad fue revocada, que su poder fue limitado, que su mentira fue expuesta, que su destino ya está escrito. Y eso significa que tú no estás llamado a vivir bajo sus amenazas, ni a tolerar sus ataques como si fueran parte inevitable de tu historia. Estás llamado a resistir, a reprender, a declarar y a reinar con Cristo, porque donde hay alguien que cree lo que la cruz hizo, la oscuridad no puede quedarse. Jesús no solo murió por tus pecados. Murió para romper toda cadena, toda opresión, todo ciclo de derrota. Y lo hizo públicamente. No fue una transacción secreta en el cielo. Fue un escándalo en el infierno. Porque cada clavo, cada gota de sangre, cada palabra desde la cruz, fue una victoria que aún hoy sigue resonando en la eternidad. Y esa victoria vive en ti, vive en tu casa, vive cuando proclamas su nombre, vive cuando tomas la palabra y la crees con todo tu corazón. Hoy, después de haber recorrido este camino juntos, después de haber visto cada versículo que el enemigo aborrece, después de haber aprendido a cerrar puertas, a resistir, a alabar, a interceder, a caminar con el Espíritu, es momento de levantar tu voz y declarar: Jesús ha vencido, y esta casa le pertenece. No porque seamos dignos, no porque lo tengamos todo resuelto, sino porque creemos, porque decidimos no ceder más terreno, porque ya no vamos a vivir como sobrevivientes espirituales, sino como herederos del reino,
porque entendimos que no estamos solos, que nuestras armas no son humanas, que la palabra funciona, que la sangre de Cristo tiene poder, que el Espíritu Santo guía y que el enemigo huye. No importa cómo empezó tu historia, no importa cuántos errores cometiste, no importa cuántas grietas había en tu hogar. Hoy es el día en que se levanta una nueva atmósfera. Hoy se borra todo decreto de oscuridad, toda palabra maldita, todo pacto inconsciente. Hoy se levanta un altar, no de piedras, sino de corazones rendidos, de mentes renovadas, de bocas que proclaman: Jesús es el Señor de este hogar. Mira a tu alrededor. Tal vez los muebles sean los mismos, tal vez los problemas aún no hayan desaparecido, pero si tú has decidido creer, todo ha cambiado, porque la atmósfera del reino ya ha sido activada, porque tu casa ahora resplandece con la gloria de Dios, porque en el mundo invisible ya no hay cadenas, hay libertad, ya no hay tinieblas, hay luz, ya no hay confusión, hay dirección, ya no hay miedo, hay paz. Y si alguna vez vuelve la tormenta, si alguna vez sientes que el enemigo intenta regresar, no temas, porque ahora sabes qué hacer. No reaccionas desde el alma, actúas desde el espíritu. No te desesperas, te afirmas en la palabra. No te quedas en silencio, proclamas las escrituras. Recuerda lo que aprendiste. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Te sometes a Dios y resistes. No das lugar al diablo. Todo lo haces en el nombre de Jesús. Alabas, oras y agradeces sin cesar. Y proclamas con autoridad: Jesús ya triunfó en la cruz. Esta no es una emoción pasajera. Es un estilo de vida. Es una revolución espiritual. Es una consagración real. Y comienza contigo. Porque una casa se transforma cuando alguien se levanta, cuando alguien decide encender la luz, cuando alguien se cansa de sobrevivir y elige vivir como hijo del Rey. Así que hoy, antes de cerrar tus ojos esta noche, camina por tu casa. No con temor, sino con fe. Declara en cada habitación: Jesús reina aquí. Toca la puerta de cada cuarto y di: la sangre de Cristo cubre este lugar. Pon tus manos sobre tu familia y bendícelos. No necesitas fórmulas, solo un corazón rendido, una boca abierta, una fe decidida. Y si estás solo, recuerda, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, el Padre te rodea, Jesús intercede por ti, y los ángeles acampan a tu alrededor, porque tú has creído, porque tú has usado las escrituras que el diablo odia, porque tú has decidido no ser espectador, sino guerrero. Así se construye una casa sobre la roca. Así se levantan generaciones firmes. Así se derrota al infierno, con la palabra, con la sangre, con la adoración y con corazones encendidos por el fuego de Dios. Tu casa ya no es un campo de batalla, es un campo de victoria. Tu hogar ya no es terreno de confusión, es territorio de luz. Jesús vive aquí, y donde Él vive, las tinieblas no tienen poder. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que su presencia sea tangible en cada rincón de tu hogar y que nunca olvides, tú y tu casa sirven al Señor.